Bueno, jóvenes, ahorita no hay nadie aquí en el salón, solo estábamos yo y Ana. Vamos a comenzar la clase. Ayer estábamos viendo, en la última parte de la clase de ayer, estábamos viendo esta cuestión del teorema de Stokes en el espacio. ¿Qué es la cuestión del teorema de Stokes? Lo comentábamos ayer. Básicamente es tener, permítanme un momento. Tener una superficie, lo que dibujábamos ayer. Tenemos nuestra alfombra mágica, ¿sí? Vamos en R3. El teorema de Stokes lo que determina está en función de también el cálculo de integrales de línea, ¿sí? ¿Qué es lo que permea aquí? Bueno, la idea principal de lo que es el teorema de Stokes es tener una integral de línea sobre un circuito cerrado, ¿sí? Sobre una trayectoria cerrada, y esta al mismo tiempo tiene que bordear una superficie, en este caso, ¿sí? En el caso del teorema de Green tiene que ser una región en el plano, en este contexto tiene que ser una superficie plana en el espacio tridimensional. La trayectoria, nosotros podemos definir la orientación y va a depender de qué tomemos nosotros como la dirección positiva. Por ejemplo, si nosotros definimos en este sentido la dirección de la trayectoria como positiva, el contrario obviamente sería si nosotros pensamos en una situación donde tengamos la trayectoria inversa, aquí, esta sería como negativa, ¿no? Si nosotros utilizamos esta idea, ¿sí? Esto sería algo parecido a lo que podemos pensar como la regla de la mano derecha, ¿sí? Donde tenemos un vector, ¿sí? Normal, a una superficie definida. Y en este caso, tener a la izquierda, ¿sí? Como lo decía yo ayer, tener en este caso, un personaje que va caminando aquí alrededor de la orilla de la superficie, nuestra superficie S, ¿sí? Y a la izquierda va a apuntar hacia adentro y a la derecha va a apuntar hacia afuera, ¿sí? En ese contexto, la idea es más o menos parecida a la cuestión que, por ejemplo, si estamos en el plano, pues nuestra dirección es normalmente en el sentido contrario a las manecillas del reloj, en el plano. No es lo mismo en una superficie en R3, ¿sí? Se puede pensar como lo mismo, pero análogo sería esta situación, ¿sí? Entonces, sobre esta superficie nosotros podemos definir, obviamente, lo que es la trayectoria C. En este contexto sobre el cual estamos trabajando, podemos ver como si fuera C1, ¿sí? Más C2 más C3 más C4. Si nosotros estamos definiendo esta trayectoria y como C1, podemos decir que es positiva, en los términos en los cuales se está moviendo. C3, que podemos definirla como esta sería C2. C2 sería
por ejemplo, en este caso, positiva, ¿sí? Suponiendo que sean paralelas, ¿no? Más o menos. Podemos suponer que son paralelas en este contexto, ¿no? Ahí nada más para que se oriente uno. Y C4 sería negativa en función de lo que es C2, ¿sí? Y C3 sería negativa en función de lo que es C3, C1, perdón. Entonces, la idea entonces es definir cómo podemos nosotros, utilizando el teorema de Stock, calcular una integral de línea de una forma más óptima, ¿sí? O sea, optimizar el cálculo, pues. En este contexto tendríamos que calcular 4 integrales de línea, ¿sí? Dependiendo de las condiciones del campo vectorial y dependiendo del conjunto D sobre el cual estamos parametrizando a S. Recuerden que S es una función, está en función de una parametrización con respecto a D, ¿sí? Donde D es un conjunto en el plano XY, ¿sí? Estamos trabajando desde el punto de vista canónico, ¿sí? O estándar. Y bueno, hasta aquí esto, el contexto de lo que representa esta cuestión, ¿no? O sea, no nos causa ningún problema calcular integrales de línea. ¿Por qué? Porque pues calcular la integral de línea de C, de F con respecto de S, ¿sí? Pues simplemente desarrollamos la integral en 4 integrales, la integral de C1 más la integral de C2 más la integral de C3 más la integral de C4, o sea, 4 integrales de línea. Cuando en otro caso podemos calcular una integral doble sobre el conjunto D, ¿sí? Una sola integral, pero obviamente es una integral doble. ¿Cuál es el asunto aquí? Bueno, aquí lo que se inmiscuye es algo que conocemos como el rotacional de F, ¿sí? Con respecto de S. Obviamente estamos pensando también sobre la superficie, pero bueno, ahorita lo desglosamos más detalladamente. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es ver que este término es equivalente a este, ¿sí? Obviamente, ahorita tenemos que explicar algo, porque hay condiciones donde el rotacional o la integral se anula. Hay condiciones donde la integral es enteramente positiva y hay condiciones donde la integral no se anula, pero parte de ella sí. Por ejemplo, en este caso, si suponemos que tenemos una rotación, ¿cómo lo ponemos? Supongamos que tenemos un campo vectorial, ¿sí? Que por un lado, los vectores apuntan en esta dirección. Y por el otro lado tenemos un cambio. Tenemos esto. ¿Sí? ¿Esto qué va a implicar? Bueno, si tenemos un campo vectorial con estas características, ¿sí? Aquí pasa algo curioso. ¿Por qué? Porque normalmente estamos acostumbrados a pensar en un rotacional con un campo vectorial de este estilo. Este es el clásico rotacional, ¿no? Ahí le puedo agregar más. Pero también hay otros tipos de rotacional, porque por ejemplo, si aquí ponemos nosotros un palito, la forma en la que vienen las flechas para acá hacen que
palito se mueva en esta dirección con este punto, ¿sí? Y la dirección en este otro sentido hace que el palito se mueva en esta otra dirección. Entonces el palito se va a estar rotando aquí, va a estar girando. Entonces ahí tenemos una rotación local, ¿sí? Hay campos vectoriales más complejos, donde tenemos en algunas partes del campo vectorial divergencias, donde tenemos sumideros en otros, donde tenemos rotacionales en otros. En fin, varían los campos vectoriales, se pueden observar, si por ejemplo ustedes observan un mapa, por ejemplo, si estudian Windy, que es un sitio donde ustedes pueden ver el tiempo, se ven las flechitas o las direcciones del viento, donde se ven claramente algunas partes donde hay rotacional, por ejemplo, donde hay sistemas ciclónicos, ahí se generan pues rotaciones, ¿no? Hay divergencias también ahí, o sea, hay un montón de cosas que se pueden ver en ese tipo de mapitas que representan campos vectoriales claramente. En este contexto tenemos más, ¿no? Vamos a darle, este, porque en este caso lo que observábamos claramente, ¿sí? Era que durante el teorema de Green, ¿sí? Nosotros analizamos esta situación, ¿sí? Donde en el plano, o sea, en la frontera del plano, si nosotros calculábamos la integral de línea, iba a ser exactamente lo mismo donde nosotros podíamos tener un campo vectorial rotatorio, o sea, ¿sí? Con la variable k, ¿sí? O con el vector k añadido. ¿Por qué? Porque de alguna forma, ¿sí? En el plano tenemos una restricción donde solo tenemos habilitados los valores para x y para y. ¿Sí? Si tomamos el plano XY como base de nuestro plano, el contexto del término que no aparece es el z, ¿sí? Porque es el plano. El teorema de Green está especificado para resolver integrales de línea en el plano específicamente, ¿sí? Entonces, eh, en el plano podemos calcular algo parecido a esto, ¿sí? Y resulta que, bueno, esto lo demostramos, ¿no? Hace 2 o 3 clases cuando vimos el teorema de Green. Pueden buscar el teorema de Green para vectores. Ahí viene la demostración. Esta es la clase 35, creo. No me acuerdo ahorita bien, pero bueno, revisen las clases. Ahí pueden revisar las notas también, están ahí ya puestas. Y en este caso, la diferencia con el teorema de Stock es que aquí vamos a tener la frontera, pero de una superficie, ¿sí? Y la integral doble se va a enfocar en una superficie, no en un plano. Obviamente una superficie una superficie es algo, es un plano ondulado, se pretende que sea suave, ¿sí? O sea, que no tenga, que si nosotros definimos suavidad, donde tenemos los vectores tangentes para cualquier punto en la superficie, ¿sí? Tiene que darme cero, perdón, distinto de cero. Bueno, en ese contexto vamos a trabajar todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cuestiones que vamos a trabajar aquí? Bueno, algo que necesitamos aquí es el teorema fundamental del cálculo. Vamos a necesitar el teorema de Green enfocado en la rotacional, ¿sí?
eh, el teorema de Stock. La divergencia, esto es para la próxima clase, ¿sí? Todos dicen lo mismo, la integral sobre la frontera coincide con la integral en el interior de una derivada apropiada, ¿sí? Vamos a ver este enfoque con esta integral, ¿sí? Tomamos nuestra integral de línea, donde tenemos C. C es la curva de intersección entre el cilindro, definido por x cuadrada, y cuadrada, igual a 1, o sea, es un cilindro circular de radio 1. Y vamos a tener un plano oblicuo, ¿sí? Que corta, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Bueno, no sé, si tenemos nuestro plano, perdón, nuestro cilindro, tenemos un plano que corta por ahí, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener una especie como de corte de este estilo, ¿sí? Donde sobre el plano que corta al cilindro, se genera una región, ¿sí? Que tiene una intersección, ¿no? Que es esta elipse sobre el plano que se forma por el corte con el cilindro. Esa es la idea, ¿no? Entonces tenemos que parametrizar al conjunto C, o sea, a esta parte de lo que es la circunferencia, o bueno, no la circunferencia, la elipse que se torna aquí. Una de las características por las cuales se usa stock es precisamente por lo que se dice aquí. Calcular directamente es tedioso. Hay que calcular la parametrización, ¿sí? Para la curva C. En el contexto del plano, ¿sí? Permítanme. Están acá tronando globos. No sé qué les pasa a los compañeros. Bueno, están celebrando algo, yo creo. Este, y aplicar el teorema de Stock y trabajar, ¿sí? Simplemente con una plana, con un sobre, una tapa plana. En ese contexto, es decir, sobre toda la región definida por el plano que estamos nosotros definiendo aquí, es más sencillo calcular la integral doble que calcular la integral de línea. Al final obtenemos el mismo resultado, ¿sí? Vamos a ver de qué estamos hablando. Bueno, el cálculo final me tiene que arrojar este resultado, ¿sí? Obviamente hay que hacer el proceso, pero primero vamos a analizar todo lo que es el teorema de Stock y luego vamos a regresar a esta parte, ¿sí? Entonces, vamos a ver en 4 pasos, ¿sí? O en 4 fases, lo que necesitamos. Una reflexión de 4 casos, ¿sí? Para desarrollar la intuición sobre el rotacional. Vamos a necesitar algunas definiciones que vamos a requerir para definir esto o demostrar esta parte, ¿sí? Y vamos a resolver el ejemplo, ¿sí? No lo hemos resuelto, nada más lo comentamos y después lo analizamos ya de forma detallada, pero una vez que ya hayamos demostrado el teorema de Stock. Bueno, después, si nos alcanza el tiempo, vamos a demostrar el teorema de Stock para superficies parametrizadas generalizado.
¿sí? Y un segundo ejemplo, esto sí nos alcanza el tiempo. La idea es llegar por lo menos hasta aquí hoy, ¿sí? Hasta el punto 4. Si nos da tiempo, podemos seguirnos con el punto 5 y con el punto 6. El punto 7, bueno, son resumen, perspectivas nada más. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, muchachos, antes de continuar? ¿Sí se escucha bien mi voz? ¿Alguien no me escucha? Sí, todo se escucha bien, profe. Ok, perfecto. No se preocupen, Kevin. Pues se entiende porque se soltó el agua bien feo. A mí me dejó llegar apenas. Casualmente, me citó Ana para resolver algunas cuestiones sobre sus calificaciones. Y pues nos quedamos de ver un poquito más temprano. Yo normalmente llego aquí entre 20 y cuarto para las 4. Ahora llegué un poquito más temprano, por lo mismo. Y en eso se soltó el agua. Entonces se entiende. No se preocupen. Bueno, aquí no hay nadie ahorita. Entonces, pues vamos a aprovechar, ¿no? El tiempo. Vamos a darle paso a esto, ¿no? Entonces, los siguientes conceptos ya están vistos, ¿sí? Integrales de línea en campos vectoriales, esto ya lo analizamos, ¿no? Esto ya lo vimos. Integrales dobles y triples con cambio de variable. Las integrales triples las vamos a usar en el teorema de la divergencia de Gauss, eso lo vamos a ver la semana que sigue. El teorema de Green clásico ya lo vimos con el rotacional y la divergencia, que fueron unas entraditas para estos teoremas del teorema de Stokes y el teorema de Gauss. Superficies parametrizadas, esto ya lo hemos más que discutido. Producto vectorial entre vectores tangentes, así, y la integral de superficie, ¿no? Ahora, el rotacional es el protagonista de esta clase, ¿sí? Bueno, si alguno necesita un repaso, hay que consultar las sesiones previas. Pueden preguntar ahorita que estamos, si tienen alguna duda en el transcurso. Pero todos estos puntos ya los vimos, ¿no? Ahorita en donde nos vamos a enfocar un poquito más es en esta parte, en este último punto, que es el rotacional, para tener una noción más, más clara de lo que estamos pensando. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando tenemos un campo horizontal sin rotación, ¿sí? Es el caso A. En el caso B, vamos a tener un campo con rotación uniforme, ¿sí? Y vamos a tener una cizalladura de vectores entrelazados, que es lo que les dibujé ahorita en el esquema ese que estaba yo poniendo aquí, ¿no? Y un río con remolinos, bueno, eso lo vamos a analizar también. La pregunta común es cuándo se anulan y cuándo no se anulan las integrales, ¿no? Las integrales de línea, ¿sí? Sobre una frontera, sobre la frontera de una superficie. ¿Y por qué? ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos esta superficie, tomamos los puntos X y Y, 0 en R3, donde X está entre -1 y 1 y Y está entre -1 y 1. ¿Esto qué significa? Bueno, estamos en el plano XY y estamos también donde tenemos un cuadro, ¿sí? Obviamente del lado 2, cada parte, ¿no? Este es un rectángulo del lado 2, un cuadrado, ¿sí? En el plano z igual a 0, ¿sí? Tiene orientación, si nosotros orientamos esto positivamente,
donde n es igual a k, ¿sí? O sea, el vector vertical sobre el plano XY, ¿sí? En sentido apuntando hacia arriba es nuestro lado positivo y apuntando hacia abajo es el lado negativo, ¿sí? Su frontera en este caso va a estar definida por estos puntos, ¿no? Vamos del 1, del menos 1, 1, 0, al 1, menos 1, ¿sí? ¿Esto cómo se vería? A ver, vamos a hacer un pequeño esquemita. Aquí tenemos nuestro plano. Tenemos aquí el menos 1. Aquí tenemos el 1 para Y. Para X tenemos aquí el 1 y aquí el 1 para X, ¿no? Este es Z. Entonces, nuestro cuadrado sería algo así. En el contexto de lo que estamos trabajando sería esto. ¿Cuál sería el primer punto? Si estamos pensando en el menos 1, 1, ¿sí? Sería este de aquí, ¿sí? En el 1, menos 1, sería este de acá. No, a ver, espérenme. Que sería el 1 menos 1. Sí, sí es este. ¿Sí? Y ese va a marcar esta trayectoria. Déjenme. Eso va a ser esta trayectoria. ¿Sí? En este sentido, lo vamos a ver como avance positivo así. Luego tenemos, este sería el sur, este sería el este. En este caso C2 va de menos 1, 1 a 1,0, o sea, el opuesto. O sea, va de 1, menos 1,0 a 1,1. ¿Sí? Avanzamos en el sentido de Y, ¿no? O sea, paralelos a Y, de forma positiva. Este sería C2. C3 sería tomando del menos 1, 1 al menos 1,1. ¿Sí? Que sería el de atrás, ¿sí? De estos términos. Y en el último, pues sería regresar de donde salimos, ¿sí? Que sería a este mismo punto, o sea, sería cerrar el circuito, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver cómo estamos definiendo el avance positivo sobre estos dos y el avance negativo sobre estos dos. Tenemos, lo voy a poner aquí, de esta forma, este sería C1, este es C2, este es C3, este es C4. Entonces, C3 y C4 son negativos, C1 y C2 son positivos, ¿sí? Porque vamos sobre X positiva, sobre Y positiva, sobre X negativa y sobre Y negativa, ¿sí? Entonces, si nosotros paramos una persona en este mismo punto, ¿sí? Vemos que a su izquierda, si vemos esta, apunta hacia adentro, ¿sí? De la superficie S, y hacia afuera, la derecha, ¿sí? Y si camina, pues obviamente su izquierda siempre se va a mantener apuntando siempre hacia adentro de la superficie. Entonces, esta es una característica de estas orientaciones que se dan sobre superficies.
¿Sí? ¿Alguna duda con esto, muchachos? Esto no es necesariamente trivial. ¿Sí? Si alguien no lo entendió, por favor, dígalo para que lo explique otra vez. Y si no, pues continuamos. Todo claro, profe. Ok. Sí, todo Bueno, claro. perfecto. Entonces vamos a continuar, muchachos. Si viene alguien, cerré la puerta porque hay un poco de ruido acá afuera. No es que no haya nadie, sí, ahí estoy yo, pero estoy solo. Bien, ¿qué pasa? Vamos a tomar un campo vectorial. Vamos a tomar este campo vectorial. ¿Sí? Son vectores estrictamente horizontales con magnitud y sentido, ¿sí? Dependientes de X exclusivamente. Para X positivos, los vectores apuntan, ¿sí? A X más, ¿sí? Para los X negativos, apuntan con sentido negativo, ¿sí? Tienen la misma magnitud, obviamente van a variar dependiendo del valor de X, ¿sí? Entre más chico sea X, más chico es el vector. Entre más grande sea X, más grande es el vector. Obviamente, para los valores en X igual a 0, tenemos un vector nulo ahí. O sea, simplemente son términos de X igual a 0. Nada más, ¿no? Entonces, nota importante, vectores horizontales son orientaciones positivas y negativas en ese caso. Distribuidos simétricamente sobre el eje de la Y. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, vamos a verlo. Esto es lo que está pasando. ¿Sí? Tenemos, esto está en el plano, pero lo podemos ver también si lo dibujamos así. Este sería el término para Y, ¿sí? Y esta es la idea. Si tenemos X positivo, a partir de X igual a 0, entonces tenemos nuestros vectores que apuntan en este sentido. Si tenemos X negativos, pues obviamente nuestros vectores van a apuntar en el sentido opuesto. La orientación definida para nosotros es la que está marcada por las flechas anaranjadas. ¿Sí? Entonces, este es un campo vectorial que no tiene rotación. ¿Sí? Porque estamos tomando como base esta bifurcación. ¿Sí? O sea, donde se corta, ¿sí? No tenemos rotación. Esto más bien se expande hacia los lados, ¿sí? En dirección de las X positivas y las X negativas. O sea, esto se expande al infinito, o sea, diverge prácticamente. ¿Sí? Con este término vamos a ver, ¿sí? Las flechas azules apuntan hacia afuera del eje central, X igual a 0. Las naranjas son las orientaciones positivas de lo que es nuestra región definida, ¿no? En este caso, nuestra superficie que definimos en este contexto. Entonces, tomamos C, en el caso de una parametrización con Y igual a menos 1, ¿sí? Tenemos nuestra parametrización RDT, va a ser esta, tiene que ser esta, ¿sí? Donde T marca la variable y menos 1 me define la orientación, ¿sí? En este contexto tenemos a T entre menos 1 y 1 porque es donde nos estamos moviendo, ¿sí? Y una vez que nosotros hacemos la composición con respecto a F, pues tenemos simplemente esto, ¿sí? Porque tenemos X igual a T, aquí está, ¿sí? X igual a T, y Y obviamente igual a menos 1, por eso estos datos, ¿sí? Esta es nuestra parametrización. Y Z es igual a 0, ¿sí? Porque así lo definimos en ese contexto.
Entonces, la derivada de esta parametrización es 1,00, que es el vector y. Ahora, nosotros, si tomamos f, producto interior, con la derivada de r, el resultado va a ser t. ¿Sí? No tiene otra cuestión, porque simplemente tomen estos dos vectores, ejecuten el producto interior, obviamente estos me van a dar 0 y t por 1, pues me da t, simplemente. ¿Sí? En ese contexto, calcular la integral de C1 con el campo vectorial definido me va a dar 0. ¿Sí? En el contexto de C2, tomando a x igual a 1, ¿sí? Analizando el caso para t, donde t es igual a y, ¿sí? En esta parametrización, la derivada, pues en este caso sería esto, que definido de otra forma sería el vector j, ¿sí? Entonces aquí la derivada de la parametrización r es el mismo vector j. Con esto, pues hacemos algo análogo, ¿sí? Donde si nosotros componemos R, ¿sí? Con T, perdón, F con R de T, tenemos esto. ¿Por qué? Alguno de ustedes se puede preguntar, oye, es raro, ¿no? Porque ahí estamos tomando, en la parametrización, estamos tomando a Y igual a T. Y de repente me pones F compuesto con R de T, 1, 0, 0. ¿Qué pasa? El 1 aparece porque en este caso X es igual a 1. ¿Sí? Pero en el contexto del campo vectorial, recuerden que el campo vectorial estaba definido así. Así es como estaba definido el campo vectorial. Entonces, no puedo poner T en este caso, porque todos los valores para Y siempre son 0. Igual para Z. ¿Sí? Entonces, el único valor que tengo definido aquí es X igual a 1. ¿Qué va a pasar? Pues simplemente que cuando yo aplique el producto interior con respecto a F, pues el resultado va a ser 0. ¿Está clara esta parte, jóvenes? No tiene por qué ser necesariamente trivial, pero se debe de entender qué es lo que estoy haciendo. Sí, todo claro. Sí, Ok, profe. perfecto. Entonces continuamos. Si alguien no entiende, si todos entienden y uno no se preocupen. Aquel que no entienda, no lo vamos a juzgar, simplemente no se queden con las dudas. ¿Ok? Bueno, en este caso la integral, pues, del mismo término que nosotros definimos para el integrando, pues va a ser 0. ¿Sí? O sea, la integral de línea en C2 va a ser 0. Tomamos ahora C3, donde Y es igual a 1, ¿sí? En el caso de las X negativas, ¿sí? X es igual a T, ¿sí? Entonces, las T tienen que ser negativas también. La derivada para R va a ser esta. Entonces, el resultado va a ser ahora este, ¿sí? Donde la composición me va a dar esto. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, si yo calculo el producto interior entre estos dos, vean los vectores. Tengo estos dos vectores. El producto interior entre estos dos vectores me da exactamente T. ¿Sí?
simplemente calculo la integral nuevamente, pues me da 0. Es exactamente la misma integral que para el caso de C1. ¿Sí? Pero en este caso con vectores negativos o con valores negativos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tomamos C4? Va a pasar algo análogo a lo que pasa en el caso de C2. ¿Sí? En el caso de C1, de C4, perdón, tenemos x igual a -1 con los y negativos. ¿Sí? Nuestra parametrización es esta y la derivada es esta. ¿Sí? Obviamente, con la composición entre f y r de t, vamos a tener esto. ¿Sí? Exactamente la misma explicación que dimos anteriormente, pero con un valor negativo. ¿Sí? Y el producto interior entre estos dos me da 0 nuevamente. ¿Sí? Porque, bueno, tengo 0 por 1, pues me da 0. 1 por 0, pues me da 0. Ya, se acabó. Pues bueno, en este contexto, pues no tenemos más a dónde acercarnos. Simplemente la situación es que este producto interior es 0. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que el campo vectorial generado por F y los vectores tangentes son ortogonales. ¿Sí? En el caso de F y de R', prima, para C4 y C2, es el mismo contexto. ¿Sí? Estos vectores son ortogonales. Entonces, por eso marca esta condición donde la integral es 0. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? En ese caso, la integral de línea en total es nula. ¿Sí? No puedo calcular. ¿Esto qué muestra? No demuestra nada, simplemente. Simplemente muestra que en el caso particular de este campo vectorial que definimos, ¿sí? Muestra que la posibilidad de calcular una integral de línea, para este caso, me va a dar un vector nulo. Tenemos que tener en cuenta que el campo vectorial va a afectar, ¿sí?, a la superficie. ¿Sí? Como está afectando a la superficie, va a afectar mi cálculo. O sea, no es que de alguna manera yo defina una trayectoria sobre una superficie S y ya puedo calcular la integral de línea. Tengo que tener cuidado porque el campo vectorial el campo vectorial que está afectando a la superficie también importa, también está jugando su rol. Entonces, si tenemos en este caso un campo vectorial que se expande, pues simplemente no tenemos, pues no tenemos a dónde hacernos, porque no hay una rotación específica. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto, muchachos? Esto es para hacerlos conscientes de que el campo vectorial juega un papel fundamental en el cálculo de la integral de línea, para una superficie en este caso. ¿Sí? El cálculo de rotacional para F es simplemente este. Sí, o sea, esto lo podemos ver básicamente con esto. Yo tomo el rotacional de F, ¿sí? Veo qué pasa con estos vectores. En el caso de la parcial de Y menos la parcial de Z me da 0, evaluando en 0. La parcial de Z evaluada en X con la parcial de X evaluada en 0 me da 0. En el vector K, la parcial de X con respecto a 0 y la parcial de Y con respecto a X me da 0. ¿Sí? O sea, estas diferencias todas me dan 0.
Por lo tanto, el rotacional, ¿sí? Pues es simplemente un campo irrotacional, así de simple, ¿sí? Este, simplemente no hay rotación. Entonces, verificamos que el teorema de Stokes simplemente también nos define la misma situación, ¿sí? Porque la integral sobre este caso está dada. Como nos da el mismo resultado, pues bueno, nos da un resultado nulo. Ya vieron la integral doble de un valor para un rotacional que me da 0, pues simplemente no tiene, pues no tiene mucho para dónde hacerse. ¿Sí? Bien. Lectura local, el rotacional de F, ¿sí? En todo punto, una rueda dentada infinitesimal que con eje en K no gira, ¿sí? Es como un reloj parado, ¿no? No, simplemente no gira, sin dotarla. Lectura global, las integrales en C2 y C4 son 0 porque tienen ortogonalidad, es un campo ortogonal, ¿sí? Las integrales en C1 y C2 son 0 porque T es una función impar, ¿sí? Entonces, dentro del mismo intervalo, pues el valor simétrico hace que se anulen los términos, ¿sí? Entonces, por simetría se cancelan. Nota importante, en este caso, F verificado con este campo vectorial es gradiente de este. ¿Qué es lo que significa esto? Los campos gradientes nunca producen circulación, ¿sí? Pequeño detalle, ¿sí? Los campos que se generan a partir de un gradiente no tienen circulación, en pocas palabras. Entonces, esto lo podemos verificar, se puede demostrar, lo podemos generalizar. Bueno, pero esto ya es para, igual y no sería mala pregunta de examen, para la tarea de examen. Se me ocurren ideas ahí. Misma superficie rectangular, o sea, tomamos, es otra forma de definir ese, ¿sí? Es exactamente la misma, ¿sí? Pero con la misma orientación, pero vamos a tomar ahora este campo vectorial, ¿sí? ¿Qué significa este campo vectorial? Bueno, vamos a ver. Tomamos un campo con una rotación dirigida, ¿sí? Las flechas enfocadas de esta forma, ¿sí? Me marcan dos términos. Uno donde X es igual a menos Y y donde Y es igual a X, ¿sí? Suena raro, pero veámoslo aquí. X es igual a menos y Y es igual a X. O sea, tomando los términos en función o funciones, ¿no? Esto va a generar un campo de rotación rígido, ¿sí? Alrededor del eje Z. O sea, el eje Z va a tomar la base de pivote, ¿sí? Es como el centro donde se genera una circulación, como por ejemplo vean un río, o el caso de un sumidero, ¿sí? Este sería un ejemplo, ¿no? Pero en el plano obviamente se ve de otra forma. La magnitud de los vectores va a depender, en este caso, de esto, de la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Crece conforme crece la distancia, ¿no? Al eje. Las tangentes al círculo son horizontales y centrados con respecto al eje Z. Giro antihorario, ¿sí? Visto desde Z, o sea, si nos paramos arriba exactamente en el centro, o sea, en el punto central,
y lo vemos desde arriba hacia abajo en el plano XY, entonces lo que vamos a ver es esto. ¿Sí? Conforme nos vamos alejando, los vectores van creciendo. Entonces, un vector por acá pues, sería algo así, ¿no? Una rotación de este estilo. Ahí más o menos, ¿no? Entonces, nada más por darles un ejemplo. ¿Por qué crece? Porque conforme nos vamos alejando, los valores de X y de Y van creciendo también. En ese contexto no están restringidos. Tenemos tanto positivos como negativos. Si las flechas azules giran en forma antihoraria alrededor del origen, alineadas con la orientación de la frontera, ¿sí? En este caso, si se dan cuenta, el giro hace esto, ¿sí? Y la rotación de, por ejemplo, si yo trazo una circunferencia, hace esto. Ese es el giro. Entonces, obviamente, sobre el cuadrado, pues no es exactamente un giro circular, es un giro que tiene pues una rotación, ¿sí? Pero va acompasada por el mismo campo vectorial. En ese contexto, vamos a ver que el mismo campo vectorial acompaña, ¿sí?, a la orientación que hemos dado sobre nuestra trayectoria, ¿sí? Tiene exactamente la misma circulación. Entonces, vamos a ver qué pasa con las integrales, ¿sí? Tomamos y igual a -1, ¿sí? Y vamos a sustituir en en nuestro campo vectorial, ¿sí? Recuerden, R, en este caso, va a representar una variante, ¿sí? R de t compuesta con F me va a marcar una situación donde tengo -1, t y 0. X es igual a Y, ¿sí? Pero X es igual a X, o X es igual a T también, ¿sí? En el contexto en el cual nosotros estamos manejando, ¿sí? X es igual a T y X es igual a Y, ¿sí? Para lo que estamos nosotros reformulando en este caso. Y sustituyendo X igual a T, pues sustituyendo en Y, nos queda esto. Para -1, o sea, en la parametrización que dimos, ¿sí? Para -1 nos queda esto, ¿sí? Porque estamos sustituyendo -1 por Y, donde Y es negativo, entonces por eso queda 1, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la parametrización? Sería R de t igual a -1, ¿sí? Coma t, coma 0. ¿Alguien más? Entonces, ¿eso a dónde nos lleva? La derivada de R de t es 1, perdón, el producto interior de F con respecto de R' me va a dar 1. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Que la integral de línea, ¿sí?, me tiene que dar 2, ¿sí? Y en el caso de C2, tomamos x igual a 1, al hacer la composición, ¿sí? Ahora y es igual a t, entonces nuestra composición nos queda de esta forma.
La derivada con respecto de R, ¿sí? O sea, la derivada de R me da esto. Y el producto interior entre F y R es igual a 1. La integral es, para C2, es 2. ¿Qué pasa ahora con C3? Bueno, tomamos y igual a 1 en menos X, ¿sí? O sea, con orientación negativa. Recuerden eso, ¿sí? Una vez que hacemos la composición con la parametrización definida para R de T, nos queda esto, ¿sí? ¿Qué pasa ahora? La derivada para R me queda así. Y en este contexto, la composición, perdón, el producto interior sería 1, que para la integral lo que define, en este caso, sería 2. O sea, para C3. O sea, la integral en C3 sería este. Y para C4, ¿sí? El mismo procedimiento, ahora con x igual a menos 1, con y en el sentido negativo, ¿sí? Tenemos una composición que nos marca esto, la derivada, ¿sí? Y en ese contexto, el producto interior me da menos 1, ¿sí? Pero me da 1, entonces la integral me da 2. En esta parte, pues obviamente la integral en general me da 8, ¿sí? Ahora, esto, la integral de línea para la frontera en S es diferente. ¿Por qué? Porque el campo rotatorio me marca una situación donde cada una de las integrales tiene un valor definido. En este caso son valores positivos, por lo tanto, la integral es positiva. ¿Sí? La integral de línea. Los cuatro términos son, o sea, los cuatro productos interiores son valores constantes, son iguales a 1, y dependiendo de las integrales, pues me da 2 en cada caso. No es coincidencia, ¿sí? Donde este campo vectorial es perpendicular a este radio vector, ¿sí? O sea, la forma en la cual nosotros estamos definiendo cada vector va a tener una perpendicularidad con este. Si ustedes componen este vector con este otro, les tiene que dar 0. Perdón, si hacen el producto interior de estos dos. Sobre cada lado, el vector tangente coincide con la dirección del giro. ¿Sí? El producto escalar siempre es igual a la magnitud constante de la componente tangencial. Propiedad geométrica fundamental: la componente tangencial de la rotación rígida a cualquier curva cerrada simple que rodea al eje es constante, ¿sí? En este caso. Ahora, si calculamos el rotacional, pues hay que, pues, para ahí, este sería el caso, las parciales con respecto a y a z, con respecto de x en el caso de z, me da 0 para j y para k, me da, en el caso de k me da 2, ¿sí? En el caso de j me da 0 también, ¿sí? Y la integral, perdón, el rotacional, en este caso, para f será 0,2, que es 2k, o 2 por k. Aquí, para verificar el caso del teorema de Stock, nosotros tomamos estos dos, hacemos el producto interior, ¿sí? Este es el área, si nosotros nos damos, si observamos,
El área de la superficie, calculando las integrales dobles, es 4 por 2, me da 8. Esto viene un poquito más desarrollado en las notas, así que ahí lo pueden ver con más claridad. ¿Sí? Lectura local, ¿sí? El rotacional de F es 2K, una rueda dentada con eje que gira antihorariamente con W igual a 1, ¿sí? Porque W igual a 1/2 del rotacional de F con la norma, o sea, con el vector normal es igual a 1. Es una rotación uniforme rígida. El campo gira en el sentido antihorario, exactamente la orientación de la frontera en cada lado, la componente tangencial es positiva constante. Y los 4 lados aportan una suma positiva igual. Entonces, en ese caso, la fórmula del rotacional va a ser R0 por K, es constante, ¿sí? Que me va a definir en la integral, pues R0 por el área. Entonces, ahora vamos a ver la misma superficie, no cambiamos, tenemos la misma superficie S, pero ahora vamos a aplicar un campo vectorial diferente, ¿sí? Se puede pensar que este es semejante al campo vectorial inicial, que era f de xy igual a x, 0, 0. Aquí tenemos una variante donde x es igual a menos y. ¿Sí? En ese contexto, nosotros, estos son vectores estrictamente horizontales. ¿Sí? El sentido depende de y. Cuando y es positivo, ¿sí? En x negativo, ¿sí? O más bien apuntan, cuando y es positivo, apuntan en el sentido negativo de x, ¿sí? Y la magnitud depende de lo que valga y, ¿sí? O sea, nos vamos a ir alejando, o sea, van a ser cada vez más grandes. Cuando son negativos, van a apuntar en el sentido de x positivo, ¿sí? Con una magnitud dependiente también de lo que valga y. Entre más grande sea y, más grande es la magnitud. Para y es igual a 0, el vector nulo, ¿sí? Una imagen física, una casilladura entre dos capas paralelas que nos va a mostrar esto, ¿sí? Esta sería la cuestión donde tenemos y igual a 1 y y igual a menos 1 en este contexto, ¿sí? Para valores positivos de y tenemos menos y, para valores negativos tenemos y. ¿Qué es lo que está representando en este contexto? Bueno, si, como podemos observar, los vectores apuntan, ¿sí? En este sentido, ¿sí? En el caso de y negativo. Y en el caso del positivo, vamos al revés, ¿sí? ¿Qué es lo que implica esto? Bueno, en el contexto de ver que unos vectores se mueven para un lado y unos vectores se mueven para otro, ¿sí? Es como ver cuando tenemos, por ejemplo, el flujo en un pasillo del metro, ¿sí? Donde se apretujan las personas y unas personas avanzan por la derecha y las personas que van por el otro carril, o sea, por el otro lado, van caminando
Y si ponemos a una persona en medio de las dos, eh, de las dos corrientes de personas que van moviéndose en direcciones opuestas, la persona que está fija en el centro, unas personas la van a empujar hacia acá y otras personas la van a empujar hacia acá. Entonces, la personita que esté aquí va a empezar a girar, ¿sí? La van a empezar a girar, tal vez se quiera quedar quieta, ¿no? Pero no puede porque unas la empujan para un lado, otras la empujan para otro, entonces a fuerzas lo hacen girar, ¿sí? O una corriente donde tenemos un flujo de aire en este sentido y un flujo de aire en este sentido, nosotros podemos poner podemos dejar caer en este punto una pluma, vamos a ver que la pluma va a empezar a girar, ¿sí? O una de esas hojitas que se giran también. En fin, les puedo poner ejemplos, un río, una corriente que hace esto y otra corriente que hace esto. ¿Sí? Ponemos un palito aquí, se mueve en este sentido, lo mueve hacia acá y en este sentido, pues lo va a mover hacia acá. Entonces aquí hay una rotación. Es una rotación local. Dos capas con sentidos opuestos, ¿sí? Arriba a la izquierda, abajo a la derecha. ¿Sí? Los vectores se entrelazan paralelamente. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos una rotación. ¿Qué pasa en el caso de el sur? O sea, para C1, ¿qué pasa ahí? Bueno, tomamos y igual a -1, ¿sí? Damos una parametrización RT, ¿sí? Igual a T, -1. La derivada es 1,00. Al final, la composición con este vector, ¿sí? Me permite calcular el producto interior y me da 1, simplemente, ¿sí? La integral en este caso me da 2 y es positiva, ¿sí? La integral en C1. ¿Qué pasa cuando tenemos C3? En el contexto de la parametrización tenemos esto, ¿sí? Para R derivada vamos a tener menos 1,0,0. La composición es esta, es menos 1,00. Perdón, el producto interior me da 1 también. Si se dan cuenta aquí, en este caso, estas dos componentes que van a formar el integrando, o que forman el integrando para C1 y para C3, me dan exactamente el mismo resultado que observamos en el caso anterior. ¿Sí? En ese contexto, ambas integrales no se anulan, son positivas, ¿sí? Me dan 2. Entonces, el campo se alinea recorriendo ambos lados. ¿Qué pasa con C4 y qué pasa con C2? Las integrales ahí generan en la rotación, ¿sí? Me van a generar un valor donde este compuesto con este me va a dar 0. Perdón, el producto interior entre estos para C2 y para C4 me va a dar 0. ¿Por qué? Porque ambos vectores, o sea, los vectores del campo vectorial generado por F, van a ser ortogonales a la dirección en el caso de R derivada. ¿Sí? Son ortogonales, entonces lo que implica eso es que el producto interior me da 0. El producto interior para R4 es exactamente, para C4 es exactamente el mismo. Entonces, ahí las integrales de línea se anulan. ¿Sí? Lo podemos ver aquí. En el caso de C2, ¿sí? Con x igual a 1, la parametrización es 1, t, 0. La derivada es esta. Y aquí se ve claramente que si yo aplico el producto interior entre este y este, ¿sí?
el resultado va a ser 0. Y entonces la integral es 0, en las palabras. ¿Qué pasa con C4? Pasa exactamente lo mismo. Nada más que en este caso, las integrales van a tener un factor negativo por estos dos términos. Sí, pero el resultado al final es exactamente el mismo. El integrando, que es el producto interior entre estos dos vectores, me da 0, por lo tanto la integral se anula. En ese contexto, 0 por ortogonalidad, el campo es horizontal en dirección de X al recorrido vertical en dirección Y. Entonces, esto es un producto escalar idénticamente 0. ¿Sí? Eso es lo que les comentaba. Entonces, el total pues, es 4. ¿Sí? La suma de las cuatro integrales de línea me da 4. En este contexto también, como tenemos una rotación localizada, para ciertas trayectorias no se anula la integral, pero para otras sí. Entonces, aquí es variable el asunto. ¿Sí? Entonces, el cálculo para el rotacional, pues es para I me da 0, para J me da 0 y para K me da 1. ¿Sí? O sea, el rotacional en términos de I, en el caso de I me da 0, en el caso de J me da 0, pero en el caso de K no se anula y me da 1. El rotacional, pues es igual a K. La integral doble, pues es simplemente el área, que es igual a 4. Por otro lado, aunque los vectores no dibujan círculos, la simetría en capas paralelas produce rotación. Bueno, vamos a pasar a los términos, vamos a pasar directamente a las regiones, ¿no? Vamos a ver, vamos a entrar más a detalle, ya nos queda media hora, no hemos empezado ni siquiera la demostración del teorema de Stokes. Ustedes han de preguntar, oye, pero ya la estuviste usando. Momento. Lo hemos estado usando, pero no lo hemos demostrado. Vamos a demostrarlo para que podamos aplicarlo ya con toda confianza. ¿Qué tenemos ahora? Lo aplicamos de alguna manera tramposilla, por decirlo de esa forma, pero no, porque si se fijan, estuvimos trabajando netamente en el plano XY. Y para ese caso, la rotacional ya la demostramos, ¿sí? O sea, la integral de línea esbozada en términos del plano ya está demostrado. Entonces, ahí lo llamamos stock, pero es un stock en el plano, ¿no? Es, eh, se puede pensar, oye, pero estás haciendo trampa. No, simplemente eso ya está demostrado, por eso lo estamos usando. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, vamos a definir una región D del tipo 1, también una región del tipo 2. La región del tipo 1, pues esta ya la hemos definido anteriormente para integrales dobles, ¿sí? Tenemos φ1 y φ2 son funciones continuas, ¿sí? Tenemos también para una región del tipo 2, donde psi1 y psi2 son funciones continuas también, ¿no? En el tipo 3, pues es que sean ambas regiones al mismo tiempo. Esto es por definición. Ejemplos de tipo 3, disco, rectángulo con lados paralelos, los ejes. ¿Sí? Definición. La frontera del conjunto la frontera de una región D en R2 tiene orientación positiva si la recorremos por el interior y queda a la izquierda siempre el interior del conjunto D. ¿Sí?
Característica equivalente para regiones sin agujeros, el recorrido es antihorario. Compatible con la regla de la mano derecha respecto a la normal K. Definición de superficie gráfica. Tenemos una función, ¿sí? Definida en un conjunto U cerrado que va a R, es de clase C2, ¿sí? Donde D, o la cerradura del conjunto D, está contenida en U, que puede hacer un abierto, no necesariamente. La gráfica sobre F, sobre el conjunto D, es la superficie definida por esto. No se deja. Ahí está. Definida por esto. Estas son simplemente definiciones que ya hemos dado. Tengan en cuenta que para una función f, la parametrización canónica siempre va a ser esta. ¿Sí? O sea, la gráfica de una superficie parametrizada, ¿sí? En ese contexto siempre va a ser esta. ¿Sí? Siempre pensando en una función escalar en R2. ¿Sí? Siempre pensando en una función escalar en R2. ¿Para qué? Para generar una superficie en S. Es una superficie que se ve pues simplemente como esto. Cualquier superficie, algo que se pueda ondular, así, bueno. O sea, una papa, frita, por ejemplo. ¿Sí? En fin. Ejemplos, plano oblicuo, que por ejemplo el que estábamos viendo hace rato sobre el disco, un paraboloide sobre el disco, una tapa cilíndrica es otro ejemplo, ¿sí? O sea, aquí dense cuenta, Z es f de xy, Z es f de xy, donde aquí x es igual a 0, donde solo tenemos 2y, tenemos x, tenemos y, aquí no tenemos x, tenemos y más 2, ¿sí? En fin, podemos dar un montón de ejemplos de este estilo, ¿no? La parametrización canónica, como les decía, es esta. Siempre vamos a tomar el valor de x igual a x, el valor de y igual a y el valor de z igual a f de xy. Siempre, 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 siempre para funciones f definidas en el conjunto de AR. Siempre vamos a definir una parametrización de este estilo. ¿Sí? Vectores tangentes, para esto ya lo vimos anteriormente, ¿sí? Para superficies parametrizadas, cuando calculamos áreas, vimos este caso. ¿Sí? Entonces, en este contexto, los vectores tangentes, cuando nosotros calculamos el producto vectorial, obtenemos este resultado. Esto ya lo hicimos, ¿sí? Pueden revisar cuando realizamos los cálculos para funciones, perdón, para superficies parametrizadas, analizamos este caso. Nota importante, Z más 1, obviamente es positivo, la normal canónica apunta hacia arriba. ¿Sí? O sea, K, que sería 0, 0, 1, siempre. Por eso aparece este término aquí. Siempre van a darme valores positivos. ¿Sí? En ese contexto, una de las características de esto es que esto no se anula. ¿Sí? No se anula. Entonces, siempre voy a tener suavidad. Esa es una de las características de estas superficies. Borde plano, ¿sí? O sea, en este caso, la frontera del conjunto D, ¿sí? Me da un borde plano. Y lo podemos parametrizar de esta forma. ¿Sí? Tomamos una aplicación sigma de t, ¿sí? Donde tenemos
que esta aplicación es t de pues, x de t, y de t para t entre a y b. La orientación positiva antihoraria, demarcada de esta forma. En el borde espacial S, la elevación va a estar definida por esta función. ¿Sí? Entonces, obviamente pensando en la parametrización para en el conjunto D, ¿no? Entonces, se está dado por la altura determinado por F. O sea, por Z igual a F. De X de T y de T. Obviamente, esta es la composición. ¿Sí? La derivada de T, de teta en este caso, pues la podemos observar como esto. ¿Sí? Estamos pensando, acuérdense que aquí se aplica la regla de la cadena. ¿Sí? Tengan eso en mente. Se aplica la regla de la cadena, entonces por eso aparecen estos términos. ¿Sí? X de t y y de t simplemente son las derivadas, nada más. Pero en el caso de f, ahí sí aplicamos la regla de la cadena porque tenemos la parcial de x, la parcial de f con respecto de x y la derivada de x evaluada en t más la parcial de y con la parcial de f con respecto de y más la derivada de y con respecto de t. ¿Sí? Esta es la situación por la cual aparecen esos términos. Definición de orientación inducida. La curva de la trayectoria de la frontera de S se orienta como la imagen en D. La imagen en D está orientada de forma positiva antihoraria. Entonces, eso se proyecta hacia la superficie, ¿sí? Con la altura y sigue la misma orientación. No se puede pensar en los mismos términos de la orientación en el plano XY, estrictamente hablando. Sí, pero laxamente pues tienen exactamente la misma orientación. ¿Sí? Una está sobre una superficie donde aplicamos la regla de la mano derecha, ¿sí? Donde la mano izquierda apunta hacia adentro del conjunto S, o sea, la superficie S, y bueno, ya más explícito no puedo ser en ese sentido, ya lo he mencionado varias veces. Caracterización geométrica, la regla de la mano derecha, al caminar sobre S. ¿Sí? Con la cabeza apuntando hacia arriba, ¿sí? En un vector normal positivo, ¿sí? En fin, esto es el punto, ¿no? La superficie S queda a la izquierda, es lo que les digo, queda a la izquierda del caminante. ¿Sí? Equivalente, dos dedos enroscados en el sentido del recorrido, ¿no? Apuntando con el pulgar hacia arriba. Proposición, reducción al borde del plano, ¿sí? Tomamos una función f definido por un campo vectorial determinado por p, q y r, donde p, q y r son funciones escalares en términos de x y de y, ¿sí? Y tiene que ser de clase C1. La gráfica de una superficie parametrizada tiene que estar definida por esta parametrización, ¿sí? Entonces, en ese contexto, la integral de línea sobre esa superficie, ¿sí? Va a ser equivalente a esto. Ya una vez aplicando la parametrización sobre el conjunto D, ¿sí? Eso tienen que tenerlo en mente. ¿Sí? F es equivalente a P de XY
F, R de XY, F, y la parcial de F, ¿sí? En este caso, con respecto a Q, ¿sí? Vamos a tener Q de XY más R, ¿sí? De XY de F, producto F de Y. O sea, la parcial de F de Y. Idea de la demostración de esta proposición. Bueno, tomamos nuestra parametrización, ¿sí? Tomamos la derivada. En este caso, hay que reagrupar los términos del producto escalar, ¿sí? O del producto interior, perdón. Entonces, por X y Y. En este caso, el teorema de Stock para las gráficas va a ser o va a estar determinado para una región D del tipo 3, ¿sí? Con la frontera sobre D orientada positivamente. Vamos a tomar una función que esté definida en U, ¿sí? A R es de clase C2. Vamos a necesitar que sea de clase C2 para poder calcular dos derivadas, o sea, la derivada parcial doble va a aparecer aquí. Y la cerradura del conjunto D tiene que estar contenido dentro de U. ¿Sí? La gráfica, o sea, S va a tener una orientación canónica definida obviamente por el conjunto D, ¿sí? Esta es una orientación inducida por el conjunto D, ¿sí? O sea, la orientación de la frontera del conjunto D, que es antihoraria, ¿sí? Va a estar induciendo la orientación de esta frontera, de esta trayectoria, ¿sí? Y en ese contexto tomamos un campo vectorial de clase C1, donde vamos a tener F1, F2 y F3. Entonces, ahora sí, está aquí a todas luces lo que es el teorema de Stock, ¿no? Entonces, es la integral de línea sobre una curva cerrada definida dentro de la superficie S, ¿sí? Que es la frontera, ya lo hemos estado discutiendo. ¿Eso qué va a ser? Va a ser equivalente a la integral doble sobre la superficie S, donde el integrando va a estar definido por el producto interior entre el rotacional y el diferencial de superficie. ¿Sí? Entonces vamos a ver, esto lo vamos a ver en 9 pasos. Vamos a reescribir la integral de línea usando la elevación que está dada por la función f minúscula. Hay que identificar, en el paso 2, vamos a identificarla con la integral plana sobre, o sea, hay que tomar la parametrización sobre D, porque hay que aplicarla ahí la integral doble, ¿sí? Y aplicar el teorema de Green clásico. Hay que calcular las parciales de P y de Q con respecto de Y el primero y con respecto de X el segundo. Hay que tomar la diferencia, ¿sí? Aparece el rotacional, las mixtas se cancelan por el teorema de Schwarz. Hay que reconocer el producto interior entre el rotacional y el producto vectorial de los vectores tangentes de phi, de X y de phi de Y. Identificar con la integral de superficie y obviamente concluir. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, tomamos la parametrización que dimos antes para sigma de t, donde tenemos xy. ¿Sí? Esta es una parametrización para la frontera del conjunto D. ¿Sí? Y la composición, en este caso, teta de t, va a determinar la función phi, sí, perdón, compuesta con t.
Esto me lleva a que nosotros hemos definido la parametrización para S. Recuerden, esta es la parametrización para S. ¿Sí? Entonces, por la regla de la cadena, la derivada de teta, ¿sí? De t, me queda de esta forma. Esto ya lo vimos, ¿no? Y el producto escalar de estos dos me queda de esta forma. O sea, la función f, producto interior con la derivada de teta, es exactamente esto. ¿Sí? No tenemos nada extraño ahí, simplemente es esto. Y una vez aplicado esto, pues simplemente reacomodamos términos, ¿sí? Donde en este contexto vamos a tomar este término y este con este, ¿sí? Para sacar por distribución a X y tomamos los otros dos para sacar a Y por distribución, ¿no? ¿Esto qué va a implicar? Pues definimos ahora, entonces, veamos, a ver. Tomamos, recordemos esto, ¿sí? Hay que recordar esto. Lo vamos a aplicar ahora. Vamos a definir a P de X, Y, como F1 de XYF más F3 de XYF. Producto interior con F de X. ¿Sí? Recordemos esto. ¿Sí? Es esto de aquí. En el caso de Q, tenemos esto, que es el otro término de al lado. ¿Sí? Entonces tenemos, en este caso, tenemos P y tenemos Q. ¿Por qué? Porque vamos a usarlos para, con el teorema de Green. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Vamos a tomar, sabemos que F es de clase C1, y, o sea, el campo vectorial F es de clase C1 y el campo escalar de F minúscula, en este caso, es de clase C2. Como el campo vectorial F es de clase C1, al definir nosotros este contexto, podemos ver que aquí, ¿sí? Este es de clase C1, este es de clase C1, este es de clase C1, este es continua, ¿sí? Este también es de clase C1, este también es de clase C1 y este es continua, ¿sí? Entonces, P y Q son de clase C1, en pocas palabras. ¿A dónde me lleva esto? Bueno, pues me lleva a reescribir precisamente la integral de línea, ¿sí? Ahora en términos del conjunto D, vamos a reescribir el conjunto D de esta forma. Hemos reducido el problema al plano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La hipótesis se aplica para el conjunto D del tipo 3, ¿sí? Con la frontera del conjunto D con una orientación positiva, donde P y Q son de clase C1. Entonces, pues, aquí podemos utilizar entonces el teorema de Green, ¿sí? ¿Y a dónde nos lleva esto? Observen, ¿sí? ¿A dónde nos lleva esto? Como P es de esta forma, ¿sí? La parcial de P con respecto de Y me va a quedar de esta forma, ¿sí? Obviamente aquí me estoy ahorrando las X y las Y que aparecen en F1 y las X y las Y y la F de X que aparecen en F3 y en la derivada parcial de F, ¿no? Entonces, al tener esto con respecto a Y, ¿sí? Es la derivada parcial con respecto de Y, es la que necesito. Y en ese caso la aplicamos, ¿sí? ¿A dónde vamos con esto? Bueno, a ver. Sustituimos los términos, ¿sí? Que teníamos por ahí en la suma, o sea, a ver, déjenme regresarme un poquito.
Ya está fallando la pila de esta cosa, no se apura. Ok, aquí recordemos esto. ¿Sí? Entonces, al aplicar el teorema de Green, ¿sí? Cuando nosotros calculamos esto, hay que sustituirlo ¿en dónde? ¿Sí? Donde vamos a poner la parcial de P con respecto de Y. Teniendo esto presente, vamos ahora a tomar el tema, el valor de Q, donde Q es esto, F2 de XY, F de X, F3 de XY, F de X, y multiplicado por la parcial de Y, o sea, la parcial de F con respecto de Y, ¿no? Cuando nosotros sustituimos esta parcial, lo que tenemos es esto, ¿sí? Al sustituirlo en los términos me queda esto, en los términos de Q. ¿A dónde vamos a llegar con todo esto? A esto hay que sustituirlo en dónde. Vamos a restar estos dos términos, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta que, bueno, dada esta equivalencia, ¿sí? Se van a cancelar ciertos términos. Este se cancela, ¿sí? Y nos va a quedar exactamente esto. O sea, cuando nosotros juntamos los términos que hemos definido aquí y aquí, ¿sí? Al restarlos, se van términos. Observemos, tenemos la parcial de F3 con respecto de Y, la parcial de F de 3 con respecto de Y, por F de Y, F de X, F de 3, F3, por la parcial doble en XY. Entonces, estos términos me llevan a este otro contexto, ¿sí? Y si se dan cuenta, este término es el que desaparece junto con este. Y por eso me queda esto. Esto es para Q. Ah, perdón, me estoy regresando. Esto es lo que me queda al final. ¿Sí? La parcial de F2 con respecto de X más la parcial de F1 con respecto de Y. ¿Sí? Aplicando los términos me da exactamente esto. ¿Sí? Aquí se usa el hecho de que F es de clase C2. Sin Schwarz no podríamos cancelar este y este. ¿Sí? ¿A dónde me lleva todo esto? Bueno, pues podemos calcular el rotacional para en el caso de I, ¿sí? Y me queda esto. El rotacional en el caso de J y me queda esto. El rotacional en el caso de K y me queda esto. Tenemos entonces que la integral de, bueno, el integrando de la integral doble del teorema de Green, ¿sí? Al reescribirlo nos queda de esta forma, ¿sí? Una vez que reescribimos esto, pues simplemente podemos observar, moviendo términos, ¿sí? Tenemos f de xy por el rotacional de f1, f de, o sea, la parcial menos la parcial de x multiplicado por el rotacional o con respecto a lo que obtuvimos del rotacional aplicado a I, aplicado a J y aplicado a K, ¿sí? Va a ser equivalente al producto interior de esto. Simplemente estamos separando, ¿no? ¿Esto a dónde me lleva? Pues simplemente a definir entonces que este bicho es exactamente este. ¿Sí? Entonces, con esto podemos ver que el integrando para la integral doble con el teorema de Green es esto. Con esto aparece exactamente el integrando de la integral de la superficie del rotacional, ¿sí? Y por definición tenemos esto.
Ajá. Entonces, con esto ya podemos, esto es por la definición de integral doble, ¿sí? Entonces, ya con esto, pues simplemente lo equiparamos con el teorema de Green, ¿sí? Y por último, encadenando los pasos 3, 2, 3 y 8, podemos tomar la integral de línea, ¿sí? Que es igual a, por el teorema de Green, es igual a esto, pero como demostramos, como ya vimos, como definimos, pues esto es igual a la integral doble del rotacional de f multiplicado por el diferencial de superficie. Y con esto, pues podemos concluir que esto es igual a esto. ¿Sí? Con esto se demuestra el teorema de esto. Fui un poco rápido porque pues ya nos quedaba muy poco tiempo. Aquí nos falta ver pues el ejemplo, ¿no? Del cilindro. Pero ya con esto podemos dar el siguiente paso y pasar al ejercicio que inició todo esto. Eso lo veremos la próxima clase. Y con esto los dejo ahorita y ya, pues bueno, con esto concluyo esta parte. Pasamos la próxima clase al ejemplo. Terminamos esto y pasamos directamente al teorema de la divergencia. ¿Vale? Cualquier duda, cualquier pregunta, pues la pueden hacer eh, en el chat que tenemos, ¿no? Cuídense, jóvenes, y gracias por conectarse. Nos vemos el martes que entra. Gracias a usted, profesor. Hasta el Gracias, martes. profe. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. profe. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.